derecho, audioclase. Y en primer lugar, ¿qué son las fuentes de derecho? Las fuentes se toman como aquello de donde el derecho dimana, nada más lógico que colocar al comienzo de un programa este tema. La fuente remota del derecho son, por así decirlo, los órganos de producción del derecho, y la fuente próxima es esa decisión emanada del sujeto del órgano que crea el derecho. ¿Puede ponernos un ejemplo? El pretor y el edicto pretorio. El pretor es un órgano de la organización política de Roma. La pretura es una de las magistraturas romanas. El pretor, al comienzo de su mandato, hacía público su programa de protecciones procesales, publicaba su edicto, su lex annua. Pues bien, el pretor es fuente remota del derecho y el edicto del pretor es fuente próxima o inmediata del derecho. Lo mismo que se dice del pretor y su edicto puede decirse del Senado y sus decisiones, los senadoconsultos. Y lo mismo ha de decirse de la asamblea comicial, los comicios, y de sus decisiones, que son las leyes comiciales. Es cierto que el derecho romano es sobre todo una obra no de asambleas legislativas y de leyes, sino de decisiones de jurisconsultos. Sí, efectivamente. Los juristas, los jurisprudentes, fueron la principal fuente del derecho romano. El derecho romano es derecho jurisprudencial, entiéndase, no en el sentido de ninguna decisión de jueces o tribunales, sino de un cuerpo de decisiones de juristas respondiendo a las cuestiones que, en la vida práctica, en sus relaciones con los demás, se le plantean a los ciudadanos. Por eso, el núcleo de esta asignatura lo constituyen los casos prácticos, objeto naturalmente de examen, junto con un breve repertorio de test y una pregunta de redacción. Está claro entonces que al inicio del estudio del derecho romano deben figurar lo que son las fuentes de este derecho y muy particularmente la jurisprudencia, ¿no? Eso es. De eso se ocupan los primeros temas del programa. Pero hay otro bloque de temas que le sigue, los referentes a procedimiento. El bloque se enuncia así: las acciones y el procedimiento romano. ¿Y por qué es importante? Es importante el procedimiento romano porque, así como hemos dicho que el derecho romano es un derecho jurisprudencial resultante de las respuestas, responsa, de los jurisprudentes, así hemos de decir con el mismo énfasis que el derecho romano es un derecho procesal, o de otro modo, un sistema de acciones procesales. Como el profesor García Garrido explica, el romano no decía tengo derecho, sino tengo acción. La acción procesal, la posibilidad de protección efectiva en un proceso, en un litigio entre las partes que luchan en defensa de sus respectivos intereses. Esa es la nota esencial de un derecho tan efectivo, tan útil y práctico, tan realista como el derecho romano. Bueno, pues está claro que las fuentes y el proceso son dos bloques de temas importantes al inicio del estudio del derecho romano. ¿Qué nos puede decir de ello, aunque sea brevemente? Sin duda que la historia es un fluir constante que va dejando pozo y renovándose. Con todo, el estudio de la historia se suele hacer fragmentándola en etapas definidas. En la historia de Roma y del derecho romano se habla de la época arcaica y de la antigua, y de la época clásica y de la época posclásica y de la época justinianea. En cada una de esas épocas, las fuentes jurídicas y el sistema de procedimiento judicial civil plantean características diferentes. Entonces, está claro también que para estudiar las fuentes del derecho y el derecho procesal romano hay que seguir un hilo histórico. Eso parece lo más lógico. Nuestros estudiantes deben aprender a ordenar sus saberes. Hay un orden sistemático, conceptual, digamos, y hay un orden cronológico, que se sirve de etapas o periodos, de acontecimientos significativos, que tienen su espacio histórico, un lugar en el tiempo, sin que ello nos lleve a abusar de la cronología, recargando la memoria de fechas innecesarias. Pero sí es imprescindible recordar momentos históricos significativos. Por ejemplo, que Roma se funda en el 753 a.C. y pasa de la monarquía a la república en el 510 a.C., como nuestra breve historia de Roma se dice. Roma, se dice allí, es una ciudad de la comarca del Lacio que surge primero en medio de la rivalidad y consiguiente lucha con poblaciones vecinas, que crece, se incrementa luego con la fusión de grupos humanos diversos, los sabinos entre ellos, y que se emancipa por fin del poder político de los etruscos, de quienes los romanos habrán de mostrarse después de algún modo herederos. Respecto a los años de la monarquía y aun de los comienzos de la república, la historia de Roma está llena de leyendas. Casi podemos empezar la historia de Roma con lo que llamaremos época de las leyendas arcaicas. ¿Y cuáles son algunas de esas leyendas? Por ejemplo, la leyenda de la fundación de Roma por Rómulo, que divinizado ha ascendido a los cielos en el monte que conocemos como Quirinal, que se convertirá en Quirino, Rómulo divinizado, nombre, Quirino, del que, según una conjetura, tomarán el suyo los ciudadanos romanos más antiguos, que llamarán Quirites. Ahí está también la leyenda de la expulsión de Tarquino el Soberbio, último rey etrusco,
tras la expulsión de Tarquino comienza el consulado o república. Y todavía en los albores de la república se sitúa la leyenda del Jus Papirianum, o colección de leges regias, preparada por un pontífice llamado Papirio. Estas leyes no pasarían de ser una serie de usos tradicionales que era propio de los pueblos antiguos considerar como impuestas por los dioses. Pero la ley de las 12 tablas ya no es una leyenda, ¿no?, sino un hecho histórico. Efectivamente, es un hito fundamental en la historia del derecho y aun de la literatura latina. Las 12 tablas son el primer testimonio literario y jurídico de la cultura romana. Las 12 tablas datan del 450 a.C. Podemos situarlas en lo que llamaremos la época de las leyes antiguas, por pura concesión didáctica, pues ya hemos dicho que el derecho romano no se forma esencialmente a base de leyes, sino de respuestas jurisprudenciales. El jus quiritium, el derecho propio de los quirites o ciudadanos romanos contenidos en los rígidos preceptos de las 12 tablas, se irá desarrollando luego por obra de la jurisprudencia, esto es, por obra de la interpretación creativa de los prudentes del derecho. Y aparte de las 12 tablas, ¿qué otras leyes antiguas son dignas de consideración? Hay varias, citemos solo por orden de fechas, siglo a siglo, las siguientes. Año 326, Ley Petelia Papiria de Nesis. Solo sobre la responsabilidad por deudas, con la Ley Papiria de Nexis, la responsabilidad deja de ser ya corporal y pasa a ser responsabilidad dineraria, con los bienes del propio patrimonio. La Ley Petelia Papiria es, pues, una famosa ley comicial, una ley votada en los comicios, en la Asamblea del Pueblo Romano, a propuesta de los cónsules Petelio y Papirio. En el libro Breve Historia de Roma se recoge la fecha de esta ley comicial de la época antigua y su significado. Ahí se lee que prohíbe la aprehensión corporal del deudor que prometa pagar su deuda. Abre una puerta a la superación del endeudamiento personal corporal, ¿no? Sí, se dice también ahí que es de los comienzos de la construcción de la famosa Vía Apia, cuya imagen se reproduce. Recordemos, por otra parte, la ley Calpurnia de Condictione, de algún tiempo después de la famosísima batalla de Zama, ocurrida en el 202. La ley Calpurnia de Condictione es una disposición sobre la condictio, es decir, sobre el emplazamiento procesal al deudor demandado. En el año 130 a.C. se produce la Lex Ebutia de Formulis. Con esta ley puede decirse que se cierra la época de las leyes antiguas y se abre la época de los juristas clásicos. También con la ley Ebutia, simplificando, se da fin a lo que se conoce como época del procedimiento arcaico de las acciones de ley, esto es, de las legis actiones, y se da comienzo a lo que es la época del procedimiento formulario, aquel que ya incorpora la fórmula, es decir, el documento escrito en que queda planteado el proceso en el momento de la litis contestatio. La ley Ebutia se produce en tiempos de la crisis de la República y es coetánea de la caída de Numancia, de la revolución de los esclavos al mando de Espartaco y del intento de reforma social de los hermanos Tiberio y Cayo Graco. Ha mencionado la litis contestatio. ¿Qué quiere decir? Litis contestatio quiere decir testimoniación del litigio, fijación ante testigos de los términos en que se plantea la contienda judicial. Ese momento en que queda planteado formalmente el litigio es la litis contestatio, y el documento en que consta ese planteamiento es la fórmula procesal. La fecha en que comienza la etapa del derecho romano clásico es, pues, aquella en que se dicta la ley Ebutia del 130 a.C. Con esa ley acaba el periodo del derecho romano antiguo y empieza el derecho romano clásico, ¿no? Exactamente, es el comienzo de la época de los juristas clásicos. Entre los primeros juristas clásicos hay que citar a Quinto Mucio Scévola, que pertenece todavía a la Roma de la República, ya no monarquía, pero tampoco todavía imperio. Y enseguida hay que añadir que el periodo de los juristas clásicos se divide en 3 etapas. La etapa clásica inicial comienza en el 130 a.C. Es el momento de la Lex Ebutia de Formulis. El más destacado jurista de esta etapa clásica inicial es Quinto Mucio Scévola, el primero en sistematizar el derecho civil en una obra de 18 libros. Murió Quinto Mucio Scévola precisamente en el año en que comenzó la dictadura de Sila, en el 82 a.C. Sigue la etapa clásica central, que va del 30 a.C. al 130 después de Cristo, o sea, desde Augusto hasta Adriano. Son juristas de la época clásica Labeón, Atelio Capitón, Masurio Sabino, Próculo,
y otros. Surgen en ese momento la escuela de los proculeyanos, iniciada por Laveón, y la de los sabinianos, iniciada por Atello Capitón. Cabe añadir a estos nombres los de Yaboleno Prisco, Neracio Prisco, Celso y Salvio Juliano, el recopilador del edicto del pretor por orden del emperador Adriano. Y la etapa clásica final va del 130 después de Cristo hasta el 230 después de Cristo. ¿Y qué acontecimiento importante sucede en el 130 después de Cristo, profesor Francisco Eugenio? El 130 después de Cristo se toma como fecha de la recopilación del edicto pretorio, llevada a cabo por el jurista Salvio Juliano, en tiempos del emperador Adriano, nacido en Itálica, cerca de la actual Sevilla, como seguramente saben nuestros oyentes. ¿Qué juristas destacan en la etapa clásica final? Debemos citar desde luego a Gallo, a quien Dors califica de preposclásico, y que fue autor de sus famosísimas instituciones o comentarios, algo así como unos apuntes destinados a la docencia. También hay que citar en esta etapa clásica final a los muy famosos Papiniano y Ulpiano. Papiniano vivió en tiempos del emperador Septimio Severo, que le nombró prefecto del pretorio, y del hijo de este, Antonino Caracalla. Caracalla, como es sabido, concedió la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio, Constitutio Antoniniana del 212. En este mismo año, del 212, Caracalla mandó matar a más de 20.000 personas, entre las cuales figuraba el jurisconsulto Papiniano. Hay que decir que Papiniano fue el más grande jurista romano. ¿Y el otro jurista, Ulpiano? ¿Qué acontecimientos o cómo lo podemos situarlo? Hay que decir de él que el tiempo de Ulpiano es el tiempo del emperador Severo Alejandro, sucesor de Heliogábalo, que a su vez vino después de Caracalla. Consejeros de Severo Alejandro fueron estos tres jurisconsultos: Paulo, Ulpiano y Modestino. Paulo vivió en tiempos de Septimio Severo, de Caracalla y de Alejandro Severo. Perdón, de Severo Alejandro, es lo mismo. Ulpiano es el jurista más citado en el Digesto de Justiniano. Más de la tercera parte del Digesto se nutre de sus textos. Fue un gran conocedor de la obra de los demás juristas. A Ulpiano lo asesinaron los pretorianos. Modestino fue discípulo de Ulpiano. Fue lo que se dice un epígono, un simple imitador de sus predecesores. Y unos años después de la muerte de Ulpiano, Severo Alejandro murió, también asesinado, en el año 235, a causa de una revuelta militar. Ahí, en el 235, comienza la anarquía militar y la crisis del Principado. Y después de la etapa clásica final del derecho romano sigue la época posclásica, ¿no? Sigue la época que llamaremos época de las constituciones imperiales posclásicas, por poner un nombre que sea fácil de asimilar. La imagen de este periodo bien puede ser la Basílica de Constantino. En realidad es la Basílica de Magencio, que se halla en el Foro Romano. ¿Y cuáles son algunos de los acontecimientos más destacables de la época posclásica? Diremos algunos. Año 284 empieza el dominado con Diocleciano. El emperador es ahora Dominus et Deus, y los demás son súbditos. Año 330, Constantino I el Grande funda Constantinopla, a donde traslada la capital del imperio. Años antes, en el 313, Constantino había dispuesto la tolerancia al culto cristiano mediante el llamado Edicto de Milán. Y en tiempos del emperador Constantino II, hijo de Constantino el Grande, cuando el procedimiento cognitorio clásico se hace de uso exclusivo, quedando fuera de uso el procedimiento formulario de la época clásica. Estamos en el año 342 de nuestra era. En el año 426, también en el periodo postconstantinianeo, se produce la llamada Ley de Citas, de ese año 426, que es una constitución, la Ley de Citas, de Valentiniano III, en virtud de la cual pueden alegarse en juicio la opinión vinculante de cualquiera de estos 5 juristas, Papiniano, Paulo, Ulpiano, Modestino y Gallo, del periodo clásico en su etapa final. Queda un acontecimiento todavía significativo en la época de las constituciones proclásicas. No debemos olvidarnos del Código Teodosiano, del 438. El emperador Teodosio II hizo una edición oficial de las leyes generales de Constantino y sucesores en el Codex Teodosiano, que es, al decir de Dors, el último cuerpo legal para el Imperio Romano,
porque después la historia jurídica de Oriente y la de Occidente se separan. Y en ese mismo siglo V, después de Cristo, se produce ya la caída del Imperio Romano. Sí, exactamente 50 años después de la ley de citas, sucede el final del Imperio Romano de Occidente, cuando Rómulo Augustulo es depuesto por Doacro, rey de los Hérulos, un pueblo germánico. Estamos en el año 476. Pero Roma pervivirá en la parte oriental del imperio, en Constantinopla. El periodo de más esplendor del Imperio Romano con capital en Bizancio, Constantinopla, Estambul, será el de la época de Justiniano, del 527 al 565. A Justiniano se debe la unificación territorial, la unificación religiosa y la unificación legislativa del Imperio Romano. La obra legislativa de Justiniano, su código, su digesto, sus instituciones, sus novelas, se conoce con el nombre de Corpus Juris Civilis. ¿Podríamos decir que con Justiniano se acaba la historia del derecho romano, profesor Francisco Eugenio? La historia no acaba con Justiniano, porque después vendrán los glosadores del siglo XI y XII, estudiosos de la obra de Justiniano, pertenecientes a la llamada Escuela de Bolonia. El fundador fue Irnerio, un gramático. Vendrán a los glosadores, seguirán los prosglosadores o comentaristas, que harán sus comentarios a la glosa, Chino, Bártolo, Baldo. A los comentaristas sucederán los humanistas del XVI, tras ellos vendrán los naturalistas del XVII y XVIII, que vienen a considerar el derecho romano como la suprema razón escrita. Y aparecerá después la escuela histórica, fundada por Savigny, y casi en concurrencia con la escuela histórica, nacerá la escuela del llamado derecho de pandectas. Luego de la pandectística surgirá el movimiento codificador, y los códigos civiles europeos serán, en muchísimos de sus artículos, expresión renovada o no tanto del genuino derecho romano.